Así es, don José. Fernando, ¿se dio cuenta lo hermoso y juvenil que se ve Casti Dolande? Como siempre. Mire ese estampado donde prevalece el rojo. ¿Mm? Y fíjese sus aretes de qué color son. Rojo. 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 Y sus zapatos combinan con el traje. Oye, Eso se llama armonía. Antes, quiero que vean, o busquen en el diario El País de ayer un artículo llamado El fraude de los influencers. Y dice que estos señores le han costado a la industria de la moda, sobre todo, más de 1.300 millones de dólares porque pues son una especie de cosa que no es lo que las marcas están buscando. Y eso a lo único que está tratando de hacer es realmente la publicidad funciona a la vieja usanza, no a través de estos Es en el ídolos país. de pies de barro que no generan lo que supuestamente dicen que generan. Y eso en el país pues lo explica muy bien. Es un artículo sacado de la revista Vogue. Así que Sí, porque además el número de seguidores no es el real. no es el real. Bueno, Entonces, además de eso. son ficticios. Oiga, ya que habló del país, por ahí mismo, si va a entrar, hay un artículo que habla sobre las reformas en la Complutense, la Universidad de Madrid, que no es cualquier universidad. Ha llegado a hacer transformaciones en la educación. Es la estrella, ¿no? Dice, bueno, parte diciendo la pedagogía. Bueno, ahí está la gran estafa de los influencers, el engaño que ha llevado a las marcas a perder cifras millonarias que solo en Europa las computa en 1.300 millones de dólares. Pero no es la muchacha esa que sale ahí, ¿no? No, yo creo que esa es influencer, pero para otra cosa. Bueno, le digo el artículo. Dice, la pedagogía es anacrónica, siempre llega tarde. Ortega Gasset. Un artículo sobre la educación, donde se están tomando medidas en la Complutense de Madrid para poner al día los métodos pedagógicos. Y se habla entonces de la superaula. No hay estudiantes, no hay nadie, hay estudiantes, hay varios profesores, hay codocencia. Mañana le hablo sobre esas cosas. Rápidamente, dos noticias. Una, el juicio a Ricardo Martinelli. Ayer se admitieron una serie de pruebas que demuestran con claridad que Ricardo Martinelli no tiene nada que ver en este asunto. Pero me llama la atención el testigo, un contador, que dice exactamente, muy parecido pues, a lo que dijeron los auditores. ¿Qué dijeron los auditores? Que en el estudio que ellos realizaron no hay ninguna responsabilidad. Ellos no pueden establecer una responsabilidad en Ricardo Martinelli. El fiscal ayer sale diciendo eso. Entonces yo me pregunto, ¿y entonces por qué Ricardo Martinelli está en juicio? No hay esa prueba. Ni para el acto de los pinchazos, no hay ningún testigo de la fiscalía que haya dicho que le consta que Ricardo Martinelli lo pinchó. Ni tampoco se prueba el delito de afectación al erario público. Entonces, nada más le dejo eso para mañana ver un poco más en análisis. Quizás la noticia más importante de hoy va a ser la reunión que esta tarde, a las 3 de la tarde, el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, tendrá con la señora procuradora Kenia Porcel. Los medios todos estarán convocados ahí. Y vamos a ver, en la convocatoria, qué pasa después. Porque el mensaje es después. Si aparecen juntos, si no aparecen juntos, si zanjaron algunas diferencias. Recuerde lo que le dije al principio. La incertidumbre. La incertidumbre no es buena para la economía, no es buena para el empleo, no es buena para vivir. Usted se pone más viejo en la medida en que su vida sea un mar de incertidumbres. Sí, pero esa mujer es como la incertidumbre hecha, la personificación de la incertidumbre. Si está hablando de la reunión, vamos a ver qué pasa en esa reunión. Oiga, Es importante, nosotros le vamos a dar seguimiento. Mire la foto del recuerdo que le sacan a usted aquí, hombre. ¿Cuál? Aquí ha salido del baúl mismo de los recuerdos, su reunión con Fidel Castro y don... Ese atrás es Felipe Camargo. Felipe Camargo. Bueno, a ese que ustedes ven ahí al fondo, ese Fidel Castro, comandante. Eso fue en el 85 ya. Sí, eso ya se fue de... no, creo que eso fue... 86. No, eso fue antes que muriera Omar. No, yo creo que después. Yo creo que es la reunión de 1985, 86. Bueno, ahí está. Permítame hablarle algo sobre Omar Torrijos Herrera. Les recuerdo el tiempo. Un día como hoy, pero que fue viernes, entre las 11:55 probablemente y las 12:05, ese es el lapso que se estima,
el avión 205 que transportaba a Omar Torrijos y a 6 pasajeros más, al mando del capitán Adames, se estrella sobre Cerro Marta. Sabremos exactamente lo que pasó el sábado siguiente, o sea, el día siguiente. Y el cuerpo de Omar Torrijos se trajo a Paitilla el domingo por la tarde, por la mañana. Y el entierro fue el 4 de agosto. Multitudinario, con una gran presentación. Siempre los grandes líderes piensan lo malo y lo bueno. Demasiado temprano en la historia para hacer un juicio definitivo sobre Omar Torrijos, no. Que si el régimen de Omar Torrijos era una democracia, no. Es una dictadura. Pero ¿Panamá tenía una democracia antes del 68? No. Había una dictadura. ¿Cómo la oligarquía panameña resolvía sus problemas? Utilizando la Guardia Nacional. Lo que pasó estratégico fue que Omar Torrijos, cuando consolidó el liderazgo de las fuerzas de la Guardia Nacional, porque durante los primeros meses esta fue un golpe militar encabezado por Boris Martínez y Omar Torrijos como oficial de más graduación, es decir, coronel, comparte con él esta dirección, pero el peso de los primeros días estaba distribuido en una Guardia Nacional formada al estilo norteamericano, en la Escuela de las Américas, al servicio de la oligarquía panameña. De las aristocracias en todos los continentes. Eso era para toda América Latina. Este golpe se da posterior al de Perú, que se dio por allá por el 3 de octubre. Pero en medio del pantano de Vietnam, alguien en la CIA estaba pensando en América Latina para que se dieran estos dos golpes casi simultáneos. Sí, porque la diferencia entre aquella época es que Vietnam levantó el manto del anticomunismo y la revolución cubana constituyó un elemento de preocupación para los Estados Unidos en nuestro continente. Había movimientos revolucionarios. Sí, pero más anticomunista que Arnulfo Arias, yo creo que poca gente ha habido. Pero Arnulfo Arias era una interrogante en la mente de los Estados Unidos. Yo creo que más que nada era un comodín. Bueno, yo no voy a jugar a Arnulfo Arias, mi idea es darle explicar unas cosas sobre Omar Torrijos. Fíjese, en el año 68, ¿qué estaba sucediendo en Panamá? Bueno, los que ostentaban el poder económico y político se dieron el lujo de dirimir sus controversias en público, Fernando. Ustedes nada más tienen que mirar los medios de comunicación de la época, La Hora, La Estrella, los que vivieron en esa época, las acusaciones contra los dirigentes políticos, la descalificación, no había redes sociales, nada de eso. Todo era panfleto. Y periódicos, a periodicazo te agarraban. No quedó un hombre. Se dan unas elecciones cuyos resultados no se van a conocer meses después y cuando se reconoce el triunfo de Arnulfo Arias, que había ganado, el doctor Arnulfo Arias decide quiénes van a ser diputados o no. Y 11 días más tarde, una descomposición política, solo había una fuerza con la capacidad de mover el país, y es la Guardia Nacional, y se da el golpe de Estado. Durante un periodo de ese golpe de Estado, que es una dictadura, no hay un proceso consolidado, sino será a febrero del año 69 y particularmente el 16 de diciembre del 69, cuando Omar Torrijos consolide su liderazgo. Es más, el intento de golpe en el 69 fue dirigido por la Agencia Central de Inteligencia. En contra de Torrijos. En contra de Omar Torrijos. Y es Noriega, desde Chiriquí, el que abre el camino para que entre Omar Torrijos, que venía en el avión con Paredes, que en esa época era mayor, con Blacas, con el americano que venía manejando. Harry Eno. Entonces, a partir de ese momento, la conducción del proceso político panameño está bajo la dirección de Omar Torrijos. La Guardia Nacional en Panamá, en la ciudad de Capital, que se componía básicamente de Panamá, la ciudad y San Miguelito, tenía una controversia directa contra Omar Torrijos, porque San Miguelito era un bastión arnulfista, el doctor Arnulfo Arias. Y en ese periodo,
Torrijos entonces decide ampliar el movimiento de la Guardia Nacional y se incorporan a la Guardia Nacional, al proyecto de Torrijos, la intelectualidad progresista de este país. Y entramos nosotros en el juego a desarrollar una propuesta de traer a Torrijos del campo a la ciudad. Y en esa propuesta, Torrijos comienza a tener arraigo en el campo. Y se desarrollan las primeras acciones importantes. La reforma agraria, Los asentamientos campesinos. que da por la eliminación de la propiedad, los precaristas en tierras privadas, la nacionalización de la Fuerza y Luz, que será en el 72, comienzan a convertirse, digamos, en el desarrollo de un proyecto nacional que tenía como base de desarrollo de programa la creación de una economía mixta, en la que el Estado dejara de ser el administrador de la riqueza de los ricos para convertirse en competidor productor con los ricos. Y por eso se generan los ingenios, se estatiza el servicio eléctrico a nivel nacional, se abre la primera línea de conducción de transmisión que no tenía Panamá. Panamá estaba fragmentado, no tenía sistema eléctrico. Y entonces se desarrolla todos los 2 primeros años del mando de Torrijos una propuesta nacional. Se reforma la salud pública. Pero en el año 73, Torrijos toma una de las decisiones más importantes y trascendentales. No va a poder haber desarrollo de este país si no se resuelve el problema anticolonial, el problema colonial, perdón. Y amplía el movimiento, entonces, a una lucha anticolonial. O sea, que yo pensaba siempre que la cosa había sido al revés. Es decir, el fin era la reforma a los tratados, y eso no podía pasar si no había esa reforma interna en la economía. No, al contrario. Y en el país. Pues. No es que no había. Nosotros veníamos de los tratados 3 en 1, de los Johnson Robles, ¿se acuerdan? En esos tratados 3 en 1 se mantenía el esquema colonial. El canal iba a regresar, si se formaban esos tratados, en 100 años todavía no hubiera regresado. Entonces, por eso que se declara en un gabinete que los tratados 3 en 1 no resuelven la contradicción fundamental que se planteó el 9 de enero de 1964. No resuelven las causas de conflicto y abrimos el proceso negociador. Entonces se lanza toda una estrategia anticolonial en donde van a tener cabida entonces todos los factores de la sociedad panameña, porque la mayoría de los panameños estábamos formados en una conciencia anticolonial. Y fíjese que la oligarquía, antes de Torrijos, que pensó siempre que su salvaguarda era la estadía en Panamá de las Fuerzas Armadas norteamericanas, porque ellos decían que en Panamá no podía pasar nada porque los norteamericanos estaban aquí. Bueno, pasaron 2 cosas. Ellos dejaron el poder, la oligarquía, arrebatados por un golpe militar, y los norteamericanos se fueron de Panamá. La lucha anticolonial llevó a la liberación de ese territorio que hoy todos disfrutamos. Y observe que desde que el canal pasa a nuestras manos, a partir del año de las 12 del día del 1999, estos últimos 30 años han sido de auge, el auge económico, político y estabilidad más largo de nuestra historia, porque se resolvió una contradicción fundamental. Entonces, para el desarrollo de ese proyecto, fue necesario la implementación de una estrategia. Aquí se celebró el Consejo de Seguridad, Fernando, en donde Estados Unidos vetó a Panamá, pero el mundo vetó a los Estados Unidos, y eso nos llevó a nosotros, ¿no?, bajo el liderazgo de Omar Torrijos, a una lucha en el campo internacional, llevando la causa panameña a lo largo de nuestro continente, pero a África, Asia, Europa. Nosotros conseguimos el apoyo de países como Angola, en la voz de Agustino Neto, que era el dirigente máximo de MPLA y miembro del Países No Alineados. Conseguimos el apoyo de Zamora Machel, el máximo dirigente del Frelimo de Mozambique. Conseguimos el apoyo de Fidel Castro. Conseguimos el apoyo de Europa, de Tito.
conseguimos el apoyo de los PAM, conseguimos el apoyo del gobierno de España y de Felipe González, por ejemplo, entre todas de las fuerzas democráticas del mundo. Inclusive, durante todo ese periodo, nosotros tuvimos fuerte campaña en los Estados Unidos y conseguimos aliados increíbles, entre ellos John Wayne, que lo trajo Arturo McGovern. John Wayne, que era el símbolo de la ultraderecha en los Estados Unidos, se convirtió en un aliado de nosotros en la lucha anticolonial. El papá de Patricia Hearst, que la tuvimos nosotros aquí, cuando ella estaba metida en el movimiento simbiótico ese entre indios, y ella lo traímos aquí para protegerla y estuvo aquí en el archipiélago de San Blas. Entonces, este conjunto de fuerzas internacionales y la llegada al poder de ese gran dirigente norteamericano que se llamó James Carter, el presidente Carter, coincidió que el avance de nuestra propuesta internacional produjera lo que se conoce como los Tratados Torrijos-Carter. Y eso, uno de los grandes logros, el logro máximo de Torrijos, fue este proyecto, que tuvo la coincidencia histórica de contar con el presidente Carter, que tenía otra mentalidad y que tenía una política para América Latina. En ese momento... Bueno, una política, porque desgraciadamente la Operación Cóndor y todas las dictaduras de Sudamérica coinciden con Carter. Que lo extraño de todo esto es que el 76 al 80 es cuando más asesinatos se dan en América del Sur. Sí, claro. Recuerda que el desarrollo de los procesos políticos, los Estados Unidos no le tenía miedo a dejar Panamá. Los Estados Unidos le tenía miedo a que América Latina se volviera roja. ¿Sí? Y Carter lo que decía, nosotros no podemos seguir hablando de democracia manteniendo un sistema colonial en Panamá. Esa coincidencia llevó al logro más importante y de allí se pacta con el presidente Carter la vuelta a la democracia. Entonces algunas cosas quedan en el aire. ¿Era Torrijos un dictador? Claro que era un dictador. Pero aquí hay una contradicción que no se ha resuelto en ningún lugar del mundo, y se lo digo a toda la gente con bastante claridad. No hay país en el mundo que haya resuelto las contradicciones estratégicas de independencia, de soberanía, de desarrollo, sin lucha. Y sin unidad. Y sin unidad, y sin tener la fuerza dominante que reducir a las fuerzas opuestas. Le doy un ejemplo. En España, la República fue doblegada por Franco a la fuerza. El desarrollo en Yugoslavia, con Tito, se hizo a la fuerza. A la fuerza y cuando... La Revolución Norteamericana y la Guerra Civil Norteamericana fue cruenta. A la fuerza. El desarrollo de nuestra América del Sur fue una guerra. La guerra de Bolívar no fue una guerra de besitos, una guerra sangrienta. La independencia de Haití. Le doy ejemplos en el mundo. La guerra de Vietnam, la guerra en China. El mundo que conocemos ahora es otro. Pero en el mundo de hoy hay nuevas fases de dictaduras. En el caso de Omar Torrijos, él fue la amalgama que hizo posible la culminación de una lucha generacional que permitió el levantamiento de la Quinta Frontera. Y ese levantamiento liberó las fuerzas productivas del país. Si usted toma una fotografía del Canal de Panamá en el año 99, en la que no había puertos, no había nada. Eran bases militares improductivas. Nosotros transformamos los panameños posterior a Torrijos eso, en un complejo industrial productivo, con puertos, con desarrollo, con empleo, ampliado el canal en manos panameñas. Y manteniendo una relación con los Estados Unidos estratégica. Cuando Torrijos lanza su proyecto conocido como el documento de la línea, en la que ordena el repliegue de las fuerzas militares, uno de los errores de Torrijos fue no explicar con claridad a la Guardia Nacional y a todo el mundo lo que el repliegue era. El repliegue era eso, el repliegue. Yo recuerdo una conversación que yo sostuve con el expresidente Ricardo Arias Espinosa, don Dicky Arias, un tremendo
caballero, un hombre de política, un hombre que sabía de política. Me decían, no, yo pienso que Torrijos fue inteligente, se fue en el momento más alto de su popularidad. La responsabilidad está en Aristide Royo. Si Aristide Royo lo hace mal, será él. Abre el proceso democrático. Y él regresa como que shot cool. Y él resuelve el problema. Y Torrijos tenía claro, una vez que la Guardia Nacional había resuelto la contradicción fundamental, no tenía más que hacer. Es que ahí es donde quiero llegar porque, tú sabes, 1980, 81 es una especie de agujero negro cuando pues, la economía se va al traste, vienen estas alzas de intereses, viene pues esta crisis internacional, aparecen los grandes escándalos del Seguro Social, todo se queda como un caos. Torrijos estaba consciente de eso. Sí, ¿Qué hacía? Si tú miras bien, las cifras que se hablaron de la Caja de Seguro Social, igual que, recuérdese lo que siempre pasa en todas estas cifras. ¿Ah? No, yo no tanto la cifra, porque sé que la cifra no es tan alta como digo, pero sí lo que quiero es que empiezan ya a conocerse escándalos dentro del Claro, gobierno. porque la teoría del repliegue parte de un principio. El poder absoluto corrompe absolutamente. Es una frase de Torrijos. Torrijos estaba consciente... Bueno, no es una frase de Torrijos, pero es su pensamiento. Es su pensamiento. Él estaba consciente de que cuando tú te das mucho tiempo en el poder, ¿sí? No hay forma de que tú no puedas manejar las frases de Aldo Moro, si mal no recuerdo. Bueno, no sé de quién exactamente, pero era un principio que él expresaba políticamente. Entonces aquí vienen las cosas que pasaron. ¿Hubo muertos en el periodo este? Sí. Hubo sublevaciones, hubo guerrilla, hubo enfrentamientos, hubo presos, hubo abusos de poder. Sí, hubo abusos de poder. Claro que hubo abusos de poder. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? No. Pero esta es una contradicción que se da en todos los procesos políticos. No se justifican. Yo no estoy justificando absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es el hecho político. Pero Torrijos al final llevó a la conclusión de que había que crear una estructura política. Y ese es el PRD que nace en el 79. Lo había intentado crear. Movimiento Nuevo Panamá. Allá por los años 70, principio. Pero no estaba madura en la conciencia de la dirigencia militar ese proyecto. Y en divisa, cuando se iba a anunciar, terminó abruptamente la reunión. Cuando él dice, ni siquiera hace planteamientos políticos, sino dice una sola frase: lo que yo quiero para mis hijos, lo quiero para mi patria, y se va. No es posible. Ese nacimiento es el Partido Revolucionario Democrático, que nace como una alianza policlasista desde el poder y que va a ser y fue la vanguardia operativa, intelectual del proceso político. Por eso es que el PRD se quedó con tantos cuadros de capacidad política, técnica, de diversas ideologías. Era un amalgama de lo que era la nación panameña: blanco, negro, indígena, dirigentes obreros. ¿Por qué? Porque en el proceso de la descolonización, en ese periodo de los 70, nosotros impulsamos el Código del Trabajo. Panamá no tenía Código de Trabajo. Nosotros impulsamos la organización sindical. Panamá tenía unos cuantos sindicatos. Cuando termina el periodo de la firma de los tratados de Torrijos, nosotros teníamos organizado el movimiento popular. Un ex dirigente de las bananeras va a ocupar la presidencia de la Asamblea de Representantes, González Pití. Las fuerzas y las fuerzas empresariales forman parte del gobierno. Hay un frente empresarial en el gobierno. El Partido Revolucionario se crea como una amalgama de todas esas fuerzas, pero con una gran cultura política. Porque el partido durante ese periodo desarrolló toda una campaña de preparación de sus cuadros. Campaña que se va a hacer efectiva hasta finales, inicios del 90. Hoy, uno de los grandes problemas que afecta al Partido Revolucionario Democrático es la falta de formación ideológica de sus cuadros para entender la coyuntura mundial de hoy, para entender el papel de la Asamblea, por ejemplo, para entender el papel de los partidos políticos, por ejemplo, para jugar un papel. Fíjese que en medio de toda esta confusión que hay, usted no ve a los partidos políticos aclarando absolutamente nada.
Y entonces, cualquiera persona con ideas anárquicas, o lo primero que se le ocurre a la mente, fíjese usted, por ejemplo, ayer hay una protesta en la Asamblea Nacional. Dice don Eric Rodríguez que es John Edward Dalbert Anton, el autor de esta frase. Aldo Moro también la dijo, pero ahí está el autor. Bien, gracias a los que nos están oyendo. Fíjese esta protesta ayer en la Asamblea. Acaban de pasar unas elecciones. Todos los diputados que están ahí fueron electos por un proceso democrático. ¿Qué en todo caso habría que hacer? Hay una corriente moviéndose para descalificar a la Asamblea Nacional, pero hay una corriente nueva en la Asamblea Nacional, que son los 5 muchachos estos independientes, que no le están dejando oxígeno para desarrollarse. Y a la falta de preparación de los diputados del PRD, del panameñismo y del cambio democrático, ellos brillan con luz propia, estos 5 muchachos independientes. Entonces tenemos que dejar que esa asamblea tenga su combustión espontánea, pero tenemos que exigirle responsabilidad. Yo recuerdo cuando en Omar Torrijos la gente quería escoger quién era el presidente de la Asamblea de Representantes. Torrijos decía, deja que eso tenga su combustión espontánea, que salga el que tiene que salir. En todo este proceso, ¿se cometieron errores? Sí. ¿Se cometieron aciertos? Sí. El acierto más importante, por lo que la teoría ya juzgó positivamente a Omar Torrijos, es la conclusión de la lucha generacional que terminó con el enclave colonial. ¿Cuál ha sido el error de nosotros ahora mismo? Nosotros como nación. Por eso que Fernando todos los días les da una clase de historia, que hemos olvidado esa historia. Y hoy el mundo se mueve con corrientes de dirigentes suprapoderosos, que no le importa ni la democracia. No crean que en los Estados Unidos están preocupados por la democracia de nosotros, ni que en China están preocupados por la democracia de nosotros, ni que los rusos están preocupados. No, ellos están preocupados por sus intereses y tienen toda la razón. Somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por la democracia de nosotros. Pero eso nos sorprende a nosotros prácticamente desnudos, frente a partidos que han perdido, y particularmente el Partido Revolucionario Democrático, que tiene una función, y el Partido Panameñita, son los 2 partidos históricos de este país, que han perdido la brújula para orientar al país. Y Cambio Democrático, que fue una fuerza nueva, ¿no así?, ha perdido el encanto y no tiene puerto a donde llegar, no tiene... atracan en cualquier lugar. Entonces, cuando usted no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Y este es un problema serio, porque el periodo de Omar Torrijos fue un periodo complicado. Renegociar con los Estados Unidos no fue fácil. Con nada menos que Henry Kissinger. Nosotros, y además primero, y después con el embajador Elgus Bunker. Bunker, el máximo negociador de los Estados Unidos, ellos con un equipazo, nosotros con un equipazo también, ¿no? Pero con el respaldo internacional. Nosotros comprendíamos perfectamente lo que estaba ocurriendo en el mundo. Bueno, el mundo de hoy es más complejo, mucho más complejo que el de nosotros, pero nosotros nos estamos enfrentando a un mundo polarizado. O era ruso o era gringo. Y por eso nacen los no alineados. Y nosotros fuimos parte de ese movimiento y nunca Omar Torrijos llegó al país ni con Fidel Castro ni con los Estados Unidos, lo llevó por Panamá. Y nosotros en el periodo post-tratados, hasta la muerte de Omar Torrijos, fuimos los que más impulsamos la paz en Centroamérica. ¿Por qué? Porque Torrijos estratégicamente sabía que la paz en Centroamérica era la paz que necesitábamos para que el canal se desarrollara. ¿Por qué firmamos el Tratado de Montería? Porque nosotros sabíamos, Torrijos sabía, que nosotros teníamos que tener buenas relaciones con Colombia. Con el ejército de Colombia. Sí, particularmente. Es que el Tratado de Montería es para eso. Con el ejército de Colombia. Es con eso, es para eso. ¿Y por qué firmamos el Tratado de Neutralidad? Porque nosotros estábamos en una coyuntura. Usted nunca trata de explicarse los fenómenos históricos sin ver el contexto en que esa historia se lee. Si quiere esto... Un hombre de su tiempo, ¿no? Claro, no, sí, puede, la historia no es lo que yo estoy viendo ahora, la historia fue lo que pasó ya. Sí. En ese contexto, ¿sí?, nosotros estábamos atrapados en esa lucha entre este y oeste, entre comunismo y no comunismo. Y el único tratado que está vigente del canal, que es el Tratado de Neutralidad, no le da a los Estados Unidos la facultad de intervenir en Panamá. El que le diga eso es falso. Si usted estudia el discurso de Carter el 31 de diciembre al mediodía, en el acto en que la señora Mireya Moscoso recibió el canal de Panamá,
el presidente Carter con claridad expresó que el tratado no es un instrumento de intervención. Nosotros sabíamos el riesgo que estábamos tomando. El general Torrijos lo midió, lo evaluó. Pero esas son las decisiones que definen a los dirigentes de los chiquillos. Entonces, decir si hubo una dictadura o no, para mí el debate no está en si había o no dictadura. Porque si usted le pregunta hoy a un indígena panameño si el sistema político panameño es democrático, le va a decir que no. Porque ¿quién se beneficia del sistema actualmente? Usted, yo, los indígenas o los grandes capitales. Entonces, creo que el país ha llegado a un momento de transformaciones importantes. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer un llamado a la unidad, a la sensatez, a dejar la persecución judicial, a tratar de entender la complejidad que nos enfrentamos, los riesgos y las oportunidades que se abren para el país. Nosotros no tenemos que imitar a Omar Torrijos. Nosotros tenemos que entender su lucha y la lucha de quienes con él trabajamos. No es que usted tiene que ser torrijista, usted tiene que entender el fenómeno. Es como, por ejemplo, si yo tratara de ponerme a definir si lo que pasó en 1903 fue una traición. Los hombres y mujeres de esa época hicieron lo que pudieron. Y les puedo asegurar que si nosotros, en mi caso, yo hubiera sido parte de esa generación, hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque las cosas maduran y se maduran en función de una correlación de fuerzas determinada. La política es el arte de las posibilidades, es el deber de nosotros crear las posibilidades. Y quiero expresarle a ustedes que así como es difícil, y mucha gente siente cuando habla de Arnulfo Arias Madrid, sentimientos encontrados, Arnulfo Arias fue un dirigente importante, sin duda alguna, de este país. Belisario Porras. Construyeron la nación, junto con nosotros. Omar Torrijos es uno de esos dirigentes. Pero mistificarlo no resuelve ningún problema. Lo que resuelve el problema es entender esta generación que hoy le toca dirigir al gobierno, ¿no? Que lo hace a nombre de Omar Torrijos. No preguntarse qué haría Omar Torrijos. No. Omar Torrijos está muerto. Lo que no está muerto es su legado. Sino preguntarse con qué complicidad de clase me voy a entregar yo. ¿A quién? ¿Cuál es la meta que yo tengo? ¿Trabajar para los pobres o trabajar para hacer negocios? ¿Transformar el país para llevarlo a lugares más altos? ¿O dejar al país destrozado? Creo que el gran error de Varela fue no entender el papel de Panamá. Entonces nos convirtió a nosotros en sus angustias y en sus odios, en una especie de trinchera tan local que nunca levantó la mirada para vivir el océano de oportunidades que se abrían. Y eso dio paso, ¿no?, al enanismo mental e intelectual. Y entonces el país se ha reducido enormemente. Cuando usted le habla de esto a mucha gente, lo que le dicen, no maestro, lo que pasa es que usted está viejo ya. Usted no entiende la política. Esto se compra. Sí, cada vez que alguien compra a un votante, está eliminando un panameño. Entonces yo lo que quiero sugerirle a todos ustedes, ¿usted puede estar en contra de la Asamblea Nacional? Sí, claro, usted puede estar. Lo que yo no creo que usted puede estar a favor es de crear caos, porque en el caos perdemos todos. Lo que estamos por transformar la sociedad. Entonces hagamos el esfuerzo para transformar la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, darle espacio para que la Asamblea se prepare. Presionar al PRD para que prepare a su gente, para que los partidos políticos panameñistas se prepare, para que los muchachos que están independientes se preparen. Impulsar las reformas que Cortizo esté empeñado en hacer, que nos lleven a sitios más importantes. Pero todas las definiciones simplistas ante complejidades enormes, entonces caemos en la diatriba, en el insulto, en burlarnos. No. Y yo espero que en un día como hoy no le llevemos flores a Omar Torrijos. Yo no lo hago. Yo elevo mi recuerdo a las muchas cosas que juntos vivimos, buenas y malas. Elevo mi recuerdo a las luchas que compartimos. Y pienso que si él estuviera vivo, seguiría siendo un militante de la patria.